tenemos la Biblia, un texto artístico de todos los géneros literarios, y en cada uno de sus géneros literarios pues hay un autor que lo compuso. Sí hay una inspiración, sí, Dios los inspiró en su corazón, pero es una inspiración como cuando yo digo, yo quiero escribir algo, un libro, ¿no? Y digo, me inspiré en tal película. Justo así es lo que dice la teoría de la teoría natural de la inspiración, ¿no? Como podemos ver, pues es un tanto difícil platicar con personas que piensan esto, ¿no? Porque esto nos habla de que la Biblia es completamente humana, ¿no? Si la otra era completamente divina, la otra estaba intermedia, pero equivocada, pues esta está más equivocada porque dice que la Biblia es completamente humana. Bien, un segundo. La Biblia completamente humana. Y bueno, llegamos a eh, la que ya no se denomina teoría, porque se considera que es real, que sería la inspiración divina, ¿no? ¿Qué es la inspiración divina? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es la inspiración? Bueno, para esto debemos de regresar a Segunda de Timoteo, porque hay un problema con la traducción. Hay un problema. En nuestras Biblias dice, toda escritura es, toda escritura es inspirada por Dios, ¿no? Sí, dice así, toda escritura es inspirada por Dios. Bueno, de ahí parte la idea de la teoría natural y dice, si toda escritura es inspirada por Dios, pues se está refiriendo a todo lo escrito, y como Dios está en nosotros, pues la inspiración está en nosotros mismos, y pues es todo lo escrito. Pero pues eso es ilógico, ¿no? El apóstol Pablo no podía decir eso, él conociendo a los griegos, conociendo a los epicuros, conociendo a los estoicos, conociendo a sus dioses, él no podía aseverar que todo eso era inspirado por Dios, ¿no? Era ilógico. Pero se basa en algunas personas en eso. Ahora, la siguiente forma de traducirlo es, toda la escritura inspirada es útil. Y ahí es donde entran los otros, porque si ustedes lo checan en otras versiones, algunos lo traducen con toda escritura inspirada es útil. Y dicen, entonces en la Biblia hay escritura inspirada y escritura no inspirada, ¿no? Entonces, porque como toda escritura inspirada es útil, pues hay una que sí es inspirada y otra que no. Otra que sí me sirve, otra que sí es útil y otra que no es útil, ¿no? Por ejemplo, todas esas genealogías, todo eso que me confunde, me aburre, pues no es útil, ¿no? Vamos a ver cómo sí es útil más adelante. Pero de ahí parte, de esta idea, de este texto, parten las ideas a través de las traducciones, porque hay un problema de traducción. Sin embargo, nosotros a través de compaginar con lo que dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro 1:21 y con otras partes de las escrituras, podemos llegar a lo siguiente. El apóstol Pablo no conocía la Biblia en el sentido que nosotros lo conocemos. El apóstol Pablo nunca, esta no es una Biblia, porque la de las Testigos de Jehová no la considera una Biblia, pero no la vio en libro. Ajá, no la vio en libro. El apóstol Pablo ni siquiera sabía que el apóstol Juan todavía iba a escribir el Apocalipsis, porque el apóstol Pablo se piensa que fue sacrificado en los años 70 y el Apocalipsis se escribió en los 90. Entonces el canon no estaba completo. El apóstol Pablo lo único que conoció, que tenemos la certeza, es el Evangelio de Lucas y quizá una parte de los hechos, porque obviamente su vida está narrada en los hechos. Entonces, el apóstol Pablo decía, toda, toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahí, en eso, está encerrando proféticamente
el canon, porque él no lo conocía. De pasta a pasta, la escritura es inspirada por Dios. Ahora dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para muchas cosas. Pero esto es bien importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir a predicar, ¿no? Y nos preguntan, ¿para qué es la Biblia? Ah, pues es para enseñar, para redarguir, para instruir. Pero el apóstol Pablo no se estaba refiriendo en ese momento al corpus completo, o a los 66, o a los 77, o al libro, ¿no? A la biblioteca. Se estaba refiriendo a los que en su momento él tenía como escrituras. Ahora, podemos empezar, y eso lo vamos a ver cuando entremos al tema del canon, porque vamos a ver cómo en la iglesia primitiva los textos que tenemos hoy del Nuevo Testamento eran reconocidos como palabra de Dios, ¿no? Y esa inspiración, ¿qué significa? Bueno, lo tenemos como un proceso de causalidad divina. Así lo podríamos resumir, un proceso de causalidad divina. ¿Qué implica? ¿Implica el dictado? Claro que sí, porque Dios dictó muchas veces. Implica la preparación. La preparación. Número uno, el Espíritu Santo dicta, ¿no? Habla en las escrituras. Número dos, los seres humanos son agentes de los que se vale Dios y habla en su auténtica humanidad. Y ahí entramos en ese hilo fronterizo entre negar el libre albedrío y entender la soberanía de Dios. Son dos cosas que van muy de la mano y que nos podemos perder en algún momento, ¿no? Podemos decir, si Dios es soberano, sabe lo que voy a hacer, y dice el apóstol Pablo, que Él pone el querer como el hacer, pues entonces mis pecados son su voluntad, ¿no? Mis errores son su voluntad. Y no necesariamente. Y digo no necesariamente porque debemos recordar en el Éxodo cuando dice, y yo endureceré tu corazón, el corazón de Faraón. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Dios. ¿Para qué? Para mostrar su poder y deidad, que él era Dios. Un propósito. El pecado y la rebelión de Faraón estaban causados con un propósito, la gloria de Dios. ¿Eh? Entonces, lo mismo va a ocurrir con los escritores de la Biblia. Por eso dice Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieras te santifiqué. Y dice Gálatas 1:1 que antes de la fundación del mundo ya habían sido seleccionados, ya había por parte de Dios una elección de esos seres humanos que iban a ser sus vehículos para escribir la Biblia. Ahora, esto no significa de ninguna manera que ellos eran meras plumas, ¿no? Que eran meras plumas por eso no, porque miren, el argumento más firme para decir que no eran meras plumas es que eso implicaría que Dios escribió todo, por lo tanto estaríamos hablando de una autoría, digamos, obviamente Dios es el autor, pero me refiero a una autoría que es distinta a la que tiene la Biblia. Una autoría que implicaría un solo estilo, una autoría que implicaría un solo vocabulario, una autoría que implicaría un solo tema. Y la Biblia son muchos estilos, muchos vocabularios, un solo tema. Entonces,
por eso les decía hace un rato que debemos de, estas tres posturas, sobre todo la relativista, se va a valer de esto último para decir, pues es que en los estilos, en el lenguaje, en el vocabulario, está lo humano, en el tema está lo divino. Y entonces yo puedo decir, en el tema, pues eso es lo único divino. Y no es así. Vamos a ver por qué. Dice, el espíritu profético mueve y guía a los hombres santos, quienes averiguan, analizan y escudriñan, consultan y comparan fuentes, luchan por comunicarse y se expresan cada uno con su propio estilo literario. Este proceso vivo, es un proceso vivo de confluencia dinámica que se refleja en 1 Pedro 1:10. Bueno, no vamos a leer el texto, pero tenemos que checar ahí la idea, reflexionar ahí la idea. ¿Por qué la inspiración no fue primordialmente por voluntad humana? Tampoco era sin la voluntad consciente de los autores. Y vamos a ver por qué. Miren, en el caso de las religiones paganas, también tenían textos religiosos. Y lo que para ellos escribir, no sé si alguna vez han escuchado ustedes, por ejemplo, del caso de los espiritistas. Es una religión, la religión de los espiritistas que hoy existe, en la que son mediums que consultan a los espíritus, ¿no? Consultan a los espíritus. Entonces, de hecho, ellos escriben libros y esos libros los escriben en trance. Ellos entran en un trance y empiezan a escribir, ¿no? Escriben. No fue así la inspiración de Dios. En definitiva, no fue así, ¿no? Sería blasfemo pensar eso. ¿Por qué? Porque Dios necesita nuestra voluntad para actuar en nosotros. Y ahí es donde entra el libre albedrío. ¿Sí? Si yo no rindo mi voluntad, si Moisés no rendía su voluntad, o sea, pensemos en el caso de Moisés, ¿no? Moisés era un príncipe, educado en la mejor universidad de su tiempo, y cayó a hacer lo que odiaban los egipcios, porque si recordamos en Génesis, cuando llega José con su familia, le dice a sus hermanos, digan que son pastores para que les den la tierra de Gosén, porque a los egipcios es cosa abominable. ¿Qué era cosa abominable? Ser pastor. ¿Y en qué se convirtió Moisés? En un pastor de ovejas. ¿Por qué? Porque necesitaba rendir su voluntad a Dios. Si Dios lo hubiera llamado en ese momento en el que mata al egipcio a liberar a su pueblo, ¿en quién hubiera confiado? En su educación, en su sapiencia. Hubiera confiado en que él era el príncipe, ¿no? Pero no, necesitaba pasar 40 años pastoreando ovejas para convertirse en el hombre más manso de toda la tierra. Después de haber asesinado a un hombre, sería el hombre más manso. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver cómo Dios, en su soberanía, va conduciendo la vida de los hombres de Dios y va señalándoles el camino para que escriban lo que Dios quiere que escriban. Repito, en algunos casos fue un dictado, pero en otros casos Dios se va a valer de las emociones, experiencias y situaciones de los seres humanos que están escribiendo, de sus escritores. Se va a valer de eso. Se va a valer de su dolor, de su ira. Se va a valer de, no sé, pensando, por ejemplo, de su alegría, ¿no? De la persecución. De todo eso se va a valer el Señor para poder escribir. Y ahora ahí entra lo siguiente, miren. Si bien el Espíritu Santo les hablaba, porque les hablaba, también lo supervisaba. Y eso es diferente.
es diferente a estar escribiendo, que se escribía algo como un dictado mecánico. El Espíritu Santo dejaba que plasmaran su estilo, su personalidad, y supervisaba lo que estaban escribiendo. Y sin lugar a dudas les señalaba que alguna cosa debía de ser así o debía de corregirse de esta manera, porque como ustedes saben, los procesos de escritura pues no son continuos, ¿no? Alguien que escribe un libro pues no se sienta y mañana ya está el libro, ¿no? No, eso no ocurre. Por algo nos tardamos mucho en la tesis, porque eso no ocurre. Y es bien particular porque la inspiración que venía de parte de Dios, pues podía venir en enero y regresar en marzo de 5 años más adelante. Los libros de la Biblia no son libros que se escribieron continuos, son libros que se escribieron en bastante tiempo. Entonces, tenemos que pensar en todo eso. En todo eso tenemos que pensar. En el caso, por ejemplo, del apóstol Pablo, que él escribía cartas, por ejemplo, en el caso de Filemón, ¿no? La carta de Filemón es una carta muy bonita porque en Filemón encontramos el Evangelio, pero el Evangelio dicho a un hermano que prestaba su casa para la congregación, pero que tenía a un esclavo, a Onésimo, y Onésimo se había escapado porque era rebelde con su amo, con Filemón. Y entonces el apóstol Pablo intercede por Onésimo, pero en esa intercesión por Onésimo, pues estaba el Espíritu de Dios supervisando el Evangelio escrito en esa carta. Es una carta muy pequeña, pero muy hermosa. Entonces, a eso es a lo que voy, a que no era un dictado mecánico, pero tampoco era la libertad absoluta, ¿no? Así de, escriban lo que quieran, siempre y cuando diga que Dios es amor, escriban lo que quieran. No, eso sería una aberración. Bien, entonces, el Gran Diccionario Enciclopédico nos dice que nos habla de otra palabra que va a derivar del Deofenus, que es el insuflar, ¿no? Inspirare, que viene del latín, y que quiere decir insuflar. Y se va a repetir en la Vulgata Latina esta parte en Génesis, ¿no? Que dice, y Dios sopló, sería Dios insufló en su nariz aliento de vida. ¿Qué es insuflar? Es soplar en una cavidad. Entonces, la inspiración también se podría entender como esa exhalación de Dios, esa exhalación de la palabra de Dios que llenaba a los escritores. ¿Sí? Y esa exhalación los llenaba de vida, por eso dice el Señor, correrán ríos de agua viva cuando viniera el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a ver ya en estos minutos que nos quedan, pues las pruebas de que, más bien la prueba esencial, perdón, porque me fui muy, y todavía me falta un cachito de la presentación. Me fui de largo. ¿Ya pueden ver? Sí. Bien. La comunicación, sí les voy a encargar, porfa, que revisen el circuito de la comunicación referente, emisor, mensaje, receptor, código y canal. Les voy a enviar la presentación, ya no nos va a dar mucho tiempo para comentarlo, pero es muy importante. Miren, el mensaje, el mensaje de la Biblia es uno, ¿no? Cristo. Cristo es su mensaje. Eh, Cristo prometido, Cristo cumplido y Cristo que va a regresar, ¿no? Pero en todo es Cristo. Y Cristo desde el Génesis, como lo vimos en la primera sesión, desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 22, ¿no?
dice aquí, conjunto de señales verbales o no verbales. Y eso es muy bonito porque tenemos señales de Cristo desde el principio, ¿no? Y hay señales verbales y hay señales no verbales, que son los prototipos, los tipos de Cristo. Un emisor, que sería el Espíritu Santo, sería nuestro Dios. Ese emisor codifica y emite el mensaje. Ojo ahí, codifica. ¿Cómo lo va a codificar? Un sistema de signos que comparten parcialmente el emisor y el receptor. ¿Cuáles son los signos? Pues ese es la palabra de Dios. Por eso dice, en San Juan 4:24, dice, Dios es espíritu. Entonces, cuando en Génesis 2:15 insufla el soplo de vida, ¿qué insufló? Espíritu. Si Dios es espíritu, insufló espíritu. Por lo tanto, el código en el que va a hablar con los hombres de Dios es un código espiritual. ¿Por qué? Pues porque en el caso de Moisés, Moisés probablemente al principio de su vida hablaba egipcio y quizá no hablaba hebreo hasta después. Entonces, ¿en qué idioma se le va a presentar el Señor? ¿No? Lo mismo con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, pues sí, el apóstol Pablo sí hablaba hebreo, griego y arameo. En el caso de los otros apóstoles que hablaban arameo, estamos hablando de que Dios no habla un idioma específico, si bien el idioma en el que reveló su ley fue el hebreo, y esa idiomática del hebreo se tuvo que traducir al griego con una finalidad, ¿no? Que era alcanzar a las naciones. El mensaje está codificado en un código espiritual por un canal. Ahí sí, el canal es el lenguaje. Y ahora está el receptor. El receptor, pues es nuestro escritor, ¿no? Que recibe el mensaje y lo decodifica y lo interpreta. Y ahí es donde entra la discusión, ¿no? ¿Qué es lo que está decodificando y qué es lo que está interpretando? Bueno, aquí se los dejo porque, bueno, es lo que estamos viendo ahorita. La relación dialógica. Hay un diálogo entre inspiración, revelación e interpretación, entre lo humano y lo divino. Hay un diálogo. Un diálogo que no necesariamente implica, como habíamos dicho, una cosa o implica otra cosa. Y mucho menos la relativización. Pero, pues dice el apóstol Pablo, dice, tenemos este mensaje en vasos de barro. La prueba, la prueba total de que la Biblia es inspirada por Dios es que utilizó hombres pecadores, con errores, con equivocaciones. Esa es la prueba que corrobora que es Dios el que la escribió, el autor. ¿Por qué? Miren, sería menos milagroso que en efecto hubieran bajado las tablas con toda la Biblia en el Sinaí, a que hombres del carácter de Pedro, hombres con las debilidades por las mujeres como Salomón, hombres eh, que eran muy llorones como Jeremías, ¿no? O hombres que podían soportar mucho el dolor como Job. Todos ellos, todos ellos escribieron una obra que de tapa a tapa tiene un mensaje. Y es ahí donde se corrobora la divinidad. Ahora, debemos de entender lo siguiente, porque cuando nos enfrentamos nosotros con alguien que dice que la Biblia no es la palabra de Dios, de hecho, al final de esta unidad vamos a tener una sesión que se llama Apología por la Biblia,
porque hoy por hoy existen muchas tanto tendencias cientificistas, ¿no? Agnósticas, como de la misma, que se dicen ser cristianos, pero que dicen que la Biblia no es la palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias, Alba. Dice que de lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios, escogió a los pescadores, a los pastores, a lo que no era pues sabio, ¿no? Escogió a lo vil del mundo y lo menospreciado, lo escogió Dios, dice, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, nadie diga que es por eso, sino es, dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Si no es por Dios, por eso dice Jeremías también. Si alguien tiene algo de qué jactarse, jáctese de que me conoce. Esa sería, y ahí es donde entra lo que decíamos hace un rato. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo quien has enviado, ¿no? Si yo no conozco la Biblia, yo no puedo conocer a Dios. Es inherente. Porque la Biblia es la carta de Dios y la Biblia me va a narrar cuando Dios se enoja y me va a narrar cuando Dios está feliz y me va a narrar cuando Dios está triste, cuando Dios está decepcionado de mí. La Biblia me va a narrar cómo se comportaron los hombres y las mujeres que, que vivieron en esos tiempos, ¿no? Les decía hace un rato que no debemos de caer en algo que se llama una tautología. ¿Qué es una tautología? Una tautología es una palabra griega, un vocablo de es grecolatino, ¿no? Una locución grecolatina, que se utiliza en la lógica. Y tauto, que significa lo mismo, y logos, palabra. Entonces sería la misma palabra. Entonces, por eso dice, es una tautología a la que siempre van a atacar los ateos, los enemigos de la palabra de Dios, porque van a decir, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Y nosotros vamos a contestar, porque dice en tal texto que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios porque lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, eso es una tautología y eso es ilógico ante los ojos de los hombres, de los seres humanos. Pero aunque sea verdad, nosotros tenemos que explicar lo que acabamos de explicar. No es la palabra de Dios porque lo diga, es la palabra de Dios por la evidencia. Si bien sí lo dice, y muchas veces en el Antiguo Testamento lo dice 2500 veces, no por eso no la hace palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace a la palabra de Dios palabra de Dios? Tu evidencia. Y por eso va a decir el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Eh, tenemos la palabra profética más segura. Lo vamos a ver cuando veamos a Ciro, donde el Señor le dicta a Isaías 100 años antes. Le dice, y vendrá mi siervo Ciro y entrará, dice, entrará por los muros de la ciudad. Y así como Dios dijo que ocurriría, 100 años después, ocurrió. ¿Por quién? Por Ciro. Y 100 años antes, pues, ¿quién es Ciro? Pues quién sabe quién será Ciro, ¿no? El profeta está diciendo cosas que no se entienden, pero se cumpliría después. Tenemos la palabra profética más segura. Y esa es la prueba contundente de que la Biblia es la palabra de Dios. Ningún otro libro, ni el Bhagavad Gita, ni el Popol Vuh, ni el Corán, ningún otro libro tiene las profecías cumplidas que tiene las Sagradas Escrituras, ¿no? Tan solo en el caso del Señor Jesucristo. Las profecías mesiánicas, que son alrededor de 300, si cumplir una profecía es improbable, cumplir 300 profecías es imposible. Y lo hizo el Señor Jesús, ¿no? Entonces, no acabamos, no acabamos porque es bien extenso, ¿no? Y sobre todo complejo de entender y de explicar, ¿no? Espero que lo hayamos podido lograr, que me haya dado a entender
porque la verdad sí es un tanto complejo. Pero bueno, en estos 5 minutos que nos quedan, quiero saber qué opinan, qué les pareció. Dice José, no es la palabra de Dios porque lo dice que es la palabra de Dios porque en verdad lo es. Muy bien, muy bien. ¿Sí, Iñaki? Gracias, Raciel. Realmente me anima mucho este tiempo. La verdad, el hambre que tienes por Dios se me hace muy especial. Me llevé muchas partes, ¿no? De la Biblia que tiene 40 autores, 20 tipos de oficios, ¿no? Me llevé que la Biblia se refiere a los libros escritos hasta su momento en el tema de la profecía, de que es inspirada. Yo no sabía esa parte de que Pablo se refería a supongo, los del Antiguo Testamento. Eso se me hizo un dato muy curioso. También me llevé que el Espíritu Santo dicta a las personas, ¿no? Y que hay soberanía y libre albedrío, ¿no? También que Dios da el querer como el hacer. Me llevé, bueno, que Dios es bueno, que es un caballero, ¿no? Que nos respeta. También me llevé que la inspiración lleva voluntad consciente del ser humano, de los seres humanos, que es algo que te respeta, no es que como que ya no puedas pensar, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, también me llevé que Moisés llevó un proceso de humillación, ¿no? Y me quedé pensando, ¿no? Las personas que tienen mucho dinero, ¿no? Son las que Dios tiene más que humillar, ¿no? Y aparte de dinero, Moisés tenía poder, ¿no? De tal vez decir como, pégale a esa persona, que él haga esto, no sé, que él construya esto. Y se veo que esos 40 años de Moisés siendo un pastor fue de servicio, ¿no? Creo que se casó, ¿no? A su suegro, a las ovejas, a su familia. Y lo veo como una escalera, ¿no? Que es al revés, ¿no? Tal vez el mundo vamos como hacia arriba y con Dios es hacia el servicio, lo que para el mundo sería hacia abajo, ¿no? Sería la humillación, el servicio, que bueno, para Dios para nosotros sería para arriba. Ah, también me llevé que el Espíritu Santo habla y supervisa, ¿no? Creo que eso fue algo muy bonito, que él, o sea, es exacto lo que dices, ¿no? Que él está en el lugar y dictando, bueno, bueno, está dictándole a la persona o viendo con la persona que está escribiendo, más nos da la oportunidad de escribirlo, ¿no? Y nos va corrigiendo. Me llamó eh, la, la carta de Filemón, la historia de esta persona que recibe los hermanos, ¿no? Y eso me anima mucho, ¿no? De nos juntemos, ¿no? Que estemos apoyándonos, ¿no? Y bueno, y que estaba el Espíritu Santo supervisando esa carta, me llevé lo del referente, el mensaje, el receptor, el código, el canal. Bueno, también me llevé que la palabra profética es la referencia, ¿no? Que tenemos como cristianos de que la Biblia es veraz, ¿no? Y que pues los otros libros no la tienen, ¿no? Y te quiero dar las gracias por este momento. Muchas gracias, sí. Gracias, gracias, gracias a Dios. Sí, Andrea. Ay, Yaciel, la verdad es que sí, así como dice Iñaki, gracias a Dios por tu vida, porque sí es un tema muy profundo. Digo, la verdad es que sí fueron muchas cosas que nos enseñaste ahorita, no confuso, sino muy profundo, pero la verdad es que me llevo muchas cosas. La verdad estoy emocionada. Así, yo creo que nunca me habían explicado tan bien lo que tú estás haciendo. Y doy gracias a Dios por tu vida. Así, muchas gracias. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar en este lugar. Sí, May. Sí, muchas gracias, Asiel. La verdad es que fue una buena clase. Eh, Realmente yo lo que más me llevo es la parte de la palabra, la escritura de segunda de Timoteo. Creo que las teorías me ayudaron mucho porque a veces, pues creo que sí hay doctrinas que pueden pensar que solamente Dios lo dictó y ya el hombre es como nada, ¿no? Pero creo que sí es como una parte y otra parte, ¿no? Y creo que el propósito de que Dios se valiera de la experiencia de la vida de estos hombres es lo que hace también como única la Biblia, ¿no? Personalmente creo porque
pues Dios, o sea, es Dios, ¿no? Entonces creo que él quería acercarse al hombre por medio de, usando hombres, ¿no? Porque creo que es más fácil a veces identificarse con el dolor de Job, ¿no? Que tal vez con algo que Dios pueda sufrir, ¿no? Estaba leyendo Oseas y yo veo como Dios eh, también, Oseas vivió una situación parecida a la que Dios estaba viviendo con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, Oseas inspira este libro y a la par va con esa parte profética, entonces ahí lo puedo ver un poquito de cómo también Dios ocupa a estos hombres para poder transmitir y que uno se identifique pues con lo que estos hombres también estaban pasando, ¿no? Y al final, como tú decías, ¿no? Se transmite el mensaje. Y me gustó mucho la parte de lo que decías de la palabra insuflar y me quedé pensando en esa parte de las traducciones porque creo que esa es como la pregunta del millón, ¿no? Hay miles de traducciones y cada día veo que las quieren hacer como más fáciles para entender, pero creo que ahí también se puede perder mucho de la esencia del mensaje que Dios quiere transmitir realmente, ¿no? Entonces, esta parte me gustó mucho porque yo siempre he querido como, espero algún día aprender hebreo para ir como al original, ¿no? Porque el hebreo es bien complejo, ¿no? Y una palabrita tiene como miles de aristas y puede tener como también un mensaje diferente, ¿no? Entonces, bueno, eso también me pareció muy interesante. Y sobre todo esta parte de lo que me voló la cabeza fue la escritura de segunda de Timoteo 3, porque eh, aquí creo que la palabra insuflar es como la clave, ¿no? Y la que tú, como dices, se ha sacado de contexto. Y básicamente yo lo tomé como que él sopló como ese espíritu, porque dice también que el espíritu es ese soplo, ¿no? Entonces como que para inspirar, no sé, como tomó a estos hombres también para hacerlo. Y eso fue lo que me voló mucho la cabeza. Y acá quería leerles ahorita la de 2 de Timoteo 3:16 en la Biblia interlineal, que literal lo traducen como tal cual, ¿no? Entonces dice así como todo escrito insuflado de Dios y beneficioso hacia enseñanza, hacia puesta al descubierto, hacia rectificación completa, hacia instrucción disciplinaria en rectitud. Entonces, como que viendo así tal cual esta escritura, yo lo entiendo como el mensaje perdón por los perros, el mensaje que Dios quería comunicar, ¿no? Para enseñanza nuestra, ¿no? Para ponerlo al descubierto, para rectificar y para instruirnos también, ¿no? En la rectitud. Entonces, Mayito, ven. Entonces, esta parte pues como que me cayó como el 20, ¿no? De ese soplo, pero así, aquí sí dice, es insuflado de Dios, ¿no? Escrito insuflado de Dios. Entonces ahí creo yo que como que acaba un poco con esas teorías de que como toda la escritura que conocía Pablo o todo lo que, ¿no? Como que ya aquí como que siento que es más específico que es escrito insuflado de Dios, ¿no? Y también cómo lo conectaste con Génesis, ¿no? Ese soplo de vida, eso también me impactó mucho, porque creo que Dios siempre, el medio, ahorita que hablabas de todo este circuito de la comunicación, creo que nosotros hemos sido también parte de esta codificación que Dios ha utilizado para manifestar su palabra y este mensaje, ¿no? Entonces, pues sí, es la parte también que decías que a veces cuando las personas, yo he escuchado mucho, ¿no? Las personas que han estudiado la Biblia que dicen, es que yo no creo 100% que la Biblia sea escrita por un ente de más allá, ¿no? Y creo que la mayoría a veces sí cree que fueron hombres, ¿no? Pero esta parte que
que dijiste, ¿no? Que la palabra de Dios es por la evidencia, pues es real, ¿no? E incluso, pues históricamente, pues hay demasiadas pruebas, ¿no? Entonces, creo que eso puede ser algo muy, muy bueno para una persona tal vez atea. E incluso algo que a mí me ayuda mucho es retar a la gente a leer toda la Biblia, pero también practicarla. O sea, no sé, practícala por 6 meses y tú realmente experimentala, ¿no? Porque ahí va a estar también esa evidencia, porque creo que eso es lo que diferencia la Biblia, porque cuando la lees sí tiene como rasgos. Yo cuando leo los evangelios, principalmente que fueron palabras de Jesús, sí veo como una esencia muy diferente a la humana, ¿no? Como que hasta el corazón, no sé, como que vibra, ¿no? Entonces, creo que ahí también se puede leer la evidencia y se puede ver la evidencia, ¿no? Entonces, creo que ahí con esa parte de las personas que no la creen, creo que es más tal vez llevarlos a la evidencia y a que ellos mismos lo comprueben, ¿no? Para que puedan identificarse con, pues sí, ¿no? Realmente ver como, ok, si es inspirada por Dios o no, ¿no? Entonces, algo que también me ayuda mucho a ver es que un Dios, una persona normal, común y corriente como nosotros, tal vez no escribiría, perdona a tu enemigo, ámalo, sírvelo, ¿no? Hay muchas cosas que realmente yo creo que en una mente humana no podrían expresarse, ¿no? Y bueno, me gustó mucho todo, creo que sí me puso a meditar varias cosas y te agradezco mucho, Asiel, por esta clase y pues sí, gracias. Gracias, May. Pues gracias a Dios por permitirnos este momento. No sé si alguien más tenga alguna otra opinión. Antes de eso, quiero bueno, comentarles, recuerden, es la lectura 2 de Miguel Núñez, van a ser 2 lecturas en una, no son muchas páginas, y los 2 cuadros que si alguien puede compararlos, hacer un Word y compararlos, sería muy, muy bueno. ¿Alguien más tiene algo que decir? No, nadie más quiere compartir nada. Muy bien. Entonces, bueno, ya son las 9:05. El próximo, nada más déjenme darles el próximo tema. Es, vamos a seguir con revelación. Hoy vimos inspiración. El próximo tema dentro de 15 días, que es el 4 de febrero, primeramente Dios, es revelación. Entonces, nos vemos primero Dios el 4 de febrero y que estén muy bien. Dios les bendiga. Adiós, chicos, bonita noche. Bye. Hasta luego, bye.